Bueno, estamos con Alex Piperno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Solomita. Alex, ¿qué año? Porque empezaste un poco encerrado y terminaste recorriendo parte de Europa, por lo menos, presentando la película. No, encerrado siempre, porque cuando estrenamos la película Merlín, que el año prometía así los viajes del 12, cayó esta pesadilla y medio que quédate en casa, y me quedé en casa. Tenía el pasaje en la mano para ir a Nueva York a pasar la peli en el MoMA, que era como una especie de fantasía húmeda así, y de repente, con los pasajes en la mano, de late, y ta. Bueno, pero estrenaste en Berlín. Sí, ese es el último festival de la vieja época, entonces estuvo bueno, pasamos por abajo de la puerta, pero estoy contento y también, como no tengo cómo comparar, salvo con la fantasía que tenía, bueno, la fantasía se cayó y estamos acá. ¿Y cómo te llevas con esta etapa de empezar a mostrar la película tras 10 años de producción? Berlín fue muy hermoso. La vez pasada que vine acá o que fuimos a Cinemateca, todavía ni sabía cuándo se iba a estrenar la película y cómo. Y desde entonces como un poco cambió todo. Estrenamos en Berlín, que fue una cosa muy, muy hermosa. Fueron 7 funciones, 800.000 personas por función. Muy, muy lindo el encuentro con el público. Yo pensaba que era una película, bueno, que la van a ver los cineastas y no sé qué. Y de repente como el encuentro con el público fue tan lindo y tan sincero y tan franco y tan cálido, que fue como, no entiendo nada, y está bien, no entiendo nada, y ahí vamos. Y ganamos un premio, que es un premio del diario, de los lectores del diario, que creo que son 11 lectores, de gente verdadera del diario, lectores. Como el premio del público. Como un premio del público del diario. Y ganamos ese premio, y no fue el premio que hubiese imaginado, y me alegró mucho. Entonces es una etapa nueva de no tener que hacer nada y ver lo que pasa. Y lo que pasa es lindo. Vos tenías como un temor de no conectar con qué tipo de espectador, ¿qué era lo que te pasaba? No, temor no tenía una imagen para pensar, porque más bien Claro. era como arrastrarse hasta poder terminar la película, y bueno, era eso, y de repente es como, no, claro, ahora la película se completa, ahora la película existe. Y eso me agarró desprevenido y fue una cosa muy hermosa. ¿Vos pensabas en un tipo de espectador específico? No, el espectador siempre es la fantasía de uno. Como si a mí me gusta, al otro, a alguien le va a gustar. Digo, si uno es sincero, otro lo va a poder recibir. Yo pienso que el espectador es eso. No pienso que uno elucubra, especula con qué espectador va a consumir qué cosa. Digo, eso se nota cuando una película hace eso, cuando una persona hace eso. Lo lindo es ser sincero y que el otro la reciba sinceramente. Hablemos un poco del origen de la película. ¿Cómo nació la idea que tiene que ver con justamente tu vida de cruzar mucho el río, ¿no? Yo me fui en el 2006 a Buenos Aires a estudiar, y este momento famoso en donde uno llega a un país nuevo, pero es tan cerca que uno va y vuelve en el buquebús o en las variantes del barco. Y entonces al principio me generaba una sensación adolescente de libertad, de no pertenecer a ningún lado, de poder, como pensaba que eso era algo bueno y mágico, Claro. en un punto, porque tenía una vida paralela en Buenos Aires y otra en Montevideo. Ser uno y ser otro. Después me di cuenta que la libertad es otra cosa, vinculada a construir y no a no pertenecer. Pero en ese momento, la sensación de que el barco unía dos vidas paralelas fue el germen para pensar que, bueno, entonces une N vidas paralelas, une el mundo subterráneo. Y entonces, bueno, une también el otro lado del mundo. Y ahí fuimos. Vamos a resumir un poco el argumento porque el espectador capaz que le parece un poco abstracto. Resumime el argumento, ¿qué es lo que pasa? En un crucero que recorre el sur de América Latina, un marinero encuentra a bordo una puerta que lleva a un apartamento en Montevideo, en donde vive una mujer, Inés Bordagaray, y bueno, se encuentran y pasan cosas. Y en paralelo, un grupo de campesinos filipinos encuentra en la cima de un monte una caseta, un depósito viejo abandonado que antes no estaba. Y le atribuyen causas sobrenaturales, y bueno, y ahí empieza a desplegarse ese mundo, Claro. y esos dos mundos se terminan encontrando de formas singulares, digámoslo. Son como dos sensibilidades o interpretaciones distintas frente a lo fantástico, ¿no? Como por un lado el miedo, la parte filmada en las Filipinas tiene una parte como de miedo a eso desconocido, volverlo algo sagrado y temeroso, por eso hacen varios rituales en torno, y otra parte que tiene que ver más como con la curiosidad, casi como intrínseca del humano, ¿no? De dejarse llevar por ese deseo de saber qué hay atrás. ¿Te parece esto? Sí, ¿Estaba eso en tu...? pero para mí las dos van juntas, porque no es cierto que los campesinos no tengan curiosidad. Lo que yo pienso es que la forma que tienen los campesinos filipinos en la película de tramitar esa novedad es, bueno, hacer rituales para poder hablar con los dioses y entender, porque, digo, quitar la maldición, anular la maldición. Y entonces prohíben el ingreso a la caseta
y colectivizan ese descubrimiento, esa información. Lo contrario pasa en el marinero, en el crucero, que circula incesantemente por la puerta y guarda el secreto. Pero al final, los dos mundos o los dos personajes terminan igual. Como pienso que la película tiene que ver con esta idea de que uno no puede no ir atrás de ese deseo que tiene, de ese encuentro con lo desconocido, incluso aunque eso lleve a la catástrofe. Siento que, bueno, que uno se lleva a través de la puerta sus formas de vincularse con el mundo y eso se reproduce. Por eso, spoileando un poco, charlando lo que charlábamos antes, Chico Ventana encuentra del otro lado de la puerta lo mismo que tenía antes. Filmar en un crucero. ¿Cómo conseguiste ese crucero y por qué el crucero? ¿Qué representa para vos? No lo conseguimos, de hecho, no lo conseguimos al punto en donde tuvimos que usar material de scouting filmado en el 2012 y fue una mezcla de muchos barcos. Encontramos un mini crucero, una especie de hijo ilegal de un crucero con un buquebús, una cosa que no era lo que esperaba y entonces tuvimos que como construir el barco con 4 o 5 barcos distintos. Entonces fue una experiencia rara, porque lo que había disparado la idea de la película, ese crucero con sus espacios tan distintos, todos tan juntos, nunca lo encontramos, apareció en montaje, digamos. Y aparte un crucero donde convive, ¿no?, el lujo y el relax con el trabajo extremo. Porque si tú ves como la parte de los huesos del crucero, es gente que no para de trabajar y trabajos muy duros, que es donde vos te concentrás también, en como esas tripas, ¿no?, del barco. Claro, porque el crucero tiene la parte pública de los espectadores, bueno, de los pasajeros, la parte invisible, negada, el reverso de eso, que es el mundo del área de tripulación, que uno no tiene ingreso como pasajero. Entonces es un fuera de campo activo ya desde el barco. Vos ves a la gente pasando, trabajando y se va por puertas. Eso es lindo, los trabajadores, ¿no? Y uno no naturaliza eso. Pero está toda una parte del barco, como la mitad de un barco que uno nunca ve y está ahí abajo. Y eso me parece interesante en cine. Y entonces Montevideo era eso otro de lo otro del área de tripulación, ¿no? Como eso otro del otro del barco. Y bueno, Filipinas ni hablar. Bien. Y hablemos de la composición de los planos, porque vos informás mucho a través de los planos que elegís. Cómo después hay como una simetría, ¿no?, entre los planos que hay en el crucero y lo que pasa con la casa de ella y el personaje. ¿Cómo son tus guiones en ese sentido? Me los imagino medio como dibujados. ¿O no? ¿Hacés dibujos para...? No hago dibujos, pero necesito muy violentamente poder ir a las locaciones para sacarles muchas fotos, hacer un scouting como con muchas fotos mías, todas fuera de foco, cualquier cosa, pero poder ir componiendo posibles planos a partir de lo que ofrece el espacio. Entonces sí necesito trabajar mucho a partir del espacio. Y entonces con esas composiciones empiezo a ver, ¿qué podría pasar acá? Algunas cosas se parecen al guión que tenía, otras no, pero en algún punto lo que manda es la combinatoria posible dentro de los encuadres que me gustan. Claro. Que tiene que ver siempre con cuadro dentro del cuadro, con diagonales, con un fuera de campo que pueda ser activo y actualizarse en el interior del plano. Los personajes se mueven como circuitos también, incluso en Filipinas, ¿no? Claro, hay algo de la circulación que me parece... ¿Viste cuando al niño le decís, ¿dónde está? Ahora no está, ¿dónde está? Y te tapás y eso es gozoso. Claro. Porque la aparición es la magia, la aparición y la desaparición. ¿Cómo puede ser? El cine para mí también tiene que ver con eso, el fuera de campo y lo que aparece y desaparece y la potencia de lo que puede aparecer. Para y mí la es lo más lindo. profundidad de campo también. Y la profundidad de campo. Cómo las relaciones entre las cosas cambian y eso va generando un sentido siempre nuevo, siempre misterioso, siempre mágico. Eso es lindo. Bien. Hablemos de cómo elegiste a los actores. Inés Bortagaray, guionista. Dirigir una guionista. Se dirigen ¿Qué solo tipo de la experiencia fue? Yo tenía la fantasía de trabajar con los actores un poco porque en la escuela de cine uno no se hace amigo de los actores, uno se hace amigo de los técnicos. Entonces... es raro eso que pasa, que es que uno hace familia con los técnicos y los actores es como una otra cosa. Al menos esa es mi experiencia. Entonces, me resultaba mucho más fácil pensar, la única forma que tenía para poder pensar en cine era a partir de no actores. También, bueno, Robert Bresson me gusta mucho, las notas sobre el cinematógrafo, la idea de trabajar con modelos es algo que me es muy lo que querido. aporta la persona misma, más que lo que le pedís que interprete, vendría a ser eso. Yo no tengo mucha imaginación, necesito que las cosas pasen. Y cuando las cosas pasan puedo verlas y entender y ahí sí ponerme a pensar cosas. Pero entonces la idea de que un actor está al servicio de una idea me parecía un poco escabrosa y me interesaba más la idea de, bueno, robarle algo a la existencia de esa otra persona que entra en relación con las otras cosas. Claro que después
los nuevos actores terminan actuando y eso los convierte en actores, pero no lo sabía yo eso antes, pero ahora sí. Entonces en esa búsqueda apareció Inés Bortagaray buscando, yo estaba googleando fotos de actrices uruguayas y no sabía qué hacer, y apareció la cara de Inés que no la conocía, conocí a la hermana Lucila y dije, ya está, es ella. Y como concerté una cita y nos vimos y bueno, ya está, fue ella. ¿Y la convenciste rápido? ¿Dijo es enseguida? No, hubo muchas noches que no pude dormir porque habían como escenas como más de desnudos y eso eso era como un problema. Hablábamos de la matemática del pubis, eran como un terreno de pudor. Y después al final no pasa nada, no hay desnudos de Bortagaray en la película, no se preocupen. Bueno, después él, Daniel Quiroga. Daniel Quiroga. ¿Qué es argentino? Es argentino, es de Carué, es una persona y que la había visto en un plano documental muy cortito de una película del movimiento de Benjamín Neistat y dije, bueno, es él, Chico Ventana. Entonces lo contactamos a la maestra y después a partir de ella contactamos a él. Y bueno. Y el actor filipino, porque dirigís a un grupo grande de filipinos, con traductor los dirigiste. Sí, ¿Cómo claro. fue esa experiencia? Son un grupo hicimos un casting en 2 pueblitos chiquitos de 100 personas más o menos, en el norte de Filipinas, Bangaan y Kung Duan. Y bueno, y se fue dando naturalmente a partir de ese casting con campesinos, el elenco. Noli, que es el protagonista filipino, que es el de ahí, no habla ni siquiera tagalog muy bien, que es el idioma oficial de Filipinas, habla como del dialecto. Entonces fue una mezcla de idiomas, teníamos un traductor, Richard, que hablaba tagalog, que hablaba tuwali, que es el dialecto, que hablaba inglés, y bueno, entre todos hacíamos esa torre de Babel. Eso, entonces sí, fue en inglés mi dirección. Bien. No tenemos casi tiempo, pero no quiero dejar de hablar de la fotografía, que es hermosa. Tiene un diseño de luces, de iluminación muy lindo. ¿Eso fue creación tuya? ¿Ya lo venías pensando? ¿Cómo lo trabajaste con el fotógrafo? El culpable de que la película sea linda es Manuel Revela, que es el director de fotografía. Habíamos hablado, obviamente, cosas y tenía referencias y tenía como ideas, pero de repente cuando empezó el rodaje y vi cómo se veía, no sabía que se iba a ver así. Dije, y entonces a partir de todas las luces y todas las propuestas que aparecían con Manu, fue reescribir el guión un poco, porque de repente un lugar se ilumina de una forma linda y bueno, hay que hacer algo con eso. Entonces en cada plano era como ponerse a reescribir un poco, porque son cosas que uno ve al momento de empezar a filmar, ni siquiera en la previa. Eso me pareció muy lindo y también tiene un look, unas cosas de color que crearon un clima muy singular y que creo que también colaboran con la idea de los fantásticos, ¿no? Entonces hay algo irreal en ese color que es lindo. Bueno, Alex, muchísimas gracias, preciosa película. No se la pierdan, que va a estar en el Festival de Cinemateca. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.